romper eso. Es tiempo que cada uno de nosotros tengamos una relación personal con Dios. Y estos son los principios bíblicos que rápidamente voy a enunciar para que podamos meditar de lunes a viernes en estas 5 cositas en nuestra casa, en nuestro devocional. La primera, lo que estamos mirando, la que vence el temor, es la oración. Lo segundo es que reemplacemos el temor. Ahora el temor llena los corazones, hay que sacarlo de nuestros corazones, hay que permitirle a Dios, permitir a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo que el Señor saque el temor de nuestros corazones y nos llene de poder, de amor y de dominio propio. Imagínense esa tarea que tenemos para el martes, meditar en estas 3 cosas, que se quite el temor y que se reemplace por 3 cosas: por poder, por amor y por dominio propio. En primera de Juan 4:18, en la versión La Palabra de Dios para Todos, dice, y me encanta como esta traducción, como trae este versículo a nuestro corazón. Dice, el amor no sufre del miedo. Escúchelo bien, el amor, el amor de Dios. Dios es amor en esencia, en sustancia. No es que Dios de amor, no, es que Dios en sí mismo es amor. Y Él vive en nuestros corazones en la persona de su Hijo Jesucristo. Y dice que el amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. ¿Será que necesitamos madurar en el tema del amor, mis amados hermanos, hermanas? Claro que sí, tenemos que madurar porque aún tememos, aún perdemos la calma, aún caemos en el desosiego. Somos débiles, como dice el salmista, mi carne y mi corazón desfallecen. Pero tenemos que trascender y madurar y terminar como el salmista, mas la roca de mi corazón es Jehová. Tenemos que meditar el viernes en que tenemos que vivir por fe y no por el temor. Eso es lo más maravilloso de la vida cristiana. Poder caminar por encima de las dificultades, por encima de las tragedias. Poder atravesar el mar rojo en el poder de Dios que secó las aguas, las corrió para que su pueblo pudiera cruzar en seco. Poder pensar en ese Dios todopoderoso que cuando su profeta Elías estaba allí muriendo y necesitaba comer, mandó unos ingratos cuervos para que alimentaran al profeta. Ese Dios poderoso que pudo devolver el reloj de Acaz 10 grados. Tenemos que pensar en eso, en ese poder de nuestro Dios maravilloso. Tenemos que caminar con Dios en la adversidad y tenemos que permitir que el Señor nos vista de su fuerza, porque es solamente cuando permitimos que Él nos vista de su fuerza es que podemos caminar en la adversidad venciendo el temor. Rápidamente voy a enumerar estas 5 cosas y tienen que apuntar allí en su casa o acá. Apunta los versículos para que medite de lunes al viernes en estas 5 cosas. Bájale al noticiero, bájale a la radio, conéctate con el Señor, bájale al internet, al Face, al WhatsApp y conectémonos con el Señor. Lo primero, hablemos con Dios, como lo hizo el salmista. Salmo 138, versículo 7. Si anduviera yo en medio de la angustia, si esto se pone peor y tenemos que estar en medio de la angustia. Me encanta esta palabra y vuelvo y lo repito, desde muy joven aquí en este púlpito he repetido esta palabra, que no se encuentra en ninguna otra literatura, la palabra vivificar, porque la palabra vivificar significa darle vida a lo que está muerto. Y dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, porque el temor es un asesino de los sueños, es un asesino de la esperanza, es un asesino de la paz, es un asesino de la tranquilidad, es un asesino del amor, como lo hemos leído. Pero cuando estamos en la angustia,
Podemos estar en medio de la angustia, tenemos esa esperanza del que levantó a Jesucristo de los muertos, que lo vivificó, que lo resucitó. Dice, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y la diestra es la mano poderosa del Señor. En el lenguaje sencillo, este versículo dice de esta manera, dice, cuando me encuentro en problemas, tú, Dios, me das nuevas fuerzas. No podemos vivir con las fuerzas que teníamos en el 2019 ni en el 2018. Y los que somos del siglo pasado no podemos tener las fuerzas de los 90 ni de los 80. Cuando estoy en problemas, tú, Dios, me das nuevas fuerzas. Aleluya. Cuando nos acercamos a Dios, cuando le buscamos en oración, Él nos da unas nuevas fuerzas. Muestra tu gran poder y me salvas de mis enemigos. En 2 Corintios 4:8, en la versión del lenguaje sencillo, dice, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Hermano o hermana, sé que está sufriendo un dolor, un padecimiento, una enfermedad, que está lidiando con un ser querido que sufre, que está lidiando con una situación económica adversa, que de pronto está allí con mucho pánico por todo esto del virus. Dice que aunque pasemos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. No perdemos la calma. Y yo sé, mis amados hermanos, que todos aquí tenemos preocupaciones. De hecho, yo las tengo. Pero sé que mi Dios, ese Dios que vive y que todo lo puede, tiene cuidado de cada uno de nosotros y que Él es nuestro gran buen y Salvador y pastor que guía nuestras almas a esas aguas que necesitan refrescar todas nuestras preocupaciones. Dice, pero no perdemos la calma, la gente nos persigue, pero Dios no nos abandona, nos hacen caer, pero no nos destruyen. Dios está con nosotros, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El segundo consejo que veíamos allí es reemplazar el temor con el poder, el amor y el dominio propio. El 22 de julio vi una noticia que me impactó mucho en el diario y fue un incendio en un edificio en Francia. En un tercer piso estaban dos chicos solos, uno de 3 y otro de 10 años. Y las llamas invadieron, como ve la fotografía y la traje, la que aparecía en el diario. Las 3 fotos que me impactaron. Y esos niños salvaron sus vidas saltando de ese tercer piso. No había tiempo para que llegaran los bomberos y pusieran allí una malla. No había tiempo para entrar a una casa y buscar una sábana para extenderla. No había tiempo, nada de eso. Solo había tiempo de poder arrojarse de allí. No había tiempo de más. Las noticias registraron que 2 niños de 3 y 10 años se salvaron de un incendio este martes 22 de julio en Grenoble, en el suroeste de Francia, saltando de una altura de unos 12 metros a los brazos de adultos situados enfrente de su edificio. Pensaba cuando leía eso, y me llevaba a mi niñez. Y estaba aquí sentado de pronto con algunos que veo con alegría en esta mañana que no han llegado igual que yo a los 60. Y recordaba al hermano Pedro Nun hablando sobre la fe aquí en mi niñez. Y cómo nos explicaba lo que era la fe. Y decía que vivir por fe, permitir que la fe quitara el temor de nuestra vida, la condenación eterna, el temor a lo que puede hacer el hombre, el temor a lo que nos puede suceder en esta tierra, es andar por fe. Y cuando andamos por fe, entonces el poder de Dios viene a nuestros corazones y su amor tiene libertad. Y entonces el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas y nos da la capacidad de tener dominio propio y de poder vivir en santidad. Y decía el hermano aquí un domingo en la mañana como este, muchas veces lo dijo, decía que tener fe y vivir con fe es como cuando hay un edificio en llamas y el niño sale al mirador y el humo negro no le permite ver ni siquiera la calle.
pero escucha la voz de su padre que le dice: arrójate. Él no ve nada porque el humo y el calor del incendio no le permite poder con sus ojos físicos, con sus ojos humanos, ver a su padre que le ama. Y el padre le grita con desespero y con amor, le dice: salva tu vida, arrójate que yo te recibo en mis brazos. El niño tiene o la opción de vivir por vista y terminar asado allí, cocinado en el edificio, o confiar en la voz del padre que no puede ver. El niño decide por fe que no ve a su padre, pero sabe que sus brazos están extendidos para recibirle, y se arroja de allí, de ese incendio, a los brazos de su padre. Eso es vivir por fe. En 2 Corintios me trae a la mente el Señor este pasaje. 2 Corintios capítulo 4 versículo 18 dice: que no andemos por vista, porque las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Eso es andar por fe. Dice que estos niños se lanzaron. Dice que el primer niño de 10 años cogió a su hermanito de 3 y lo lanzó primero, y luego él se lanzó en medio del humo y de las llamas. Y terminaba allí el diario diciendo esto: según los bomberos, ambos están milagrosamente ilesos. Han sido hospitalizados por inhalación de humo. 2 de los testigos que los salvaron resultaron heridos y fueron trasladados al hospital con posible fractura en los antebrazos, afirmaron los socorristas. La seguridad y la salvación de esos 2 niños costaron las heridas de unos hombres que estaban allí abajo. Y dice el versículo en 2 Timoteo 1:7, en un mandamiento que nos da el Señor y una exhortación: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu de temor, de vivir bajo el temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y para poder lograr eso tenemos que caer en los brazos del Señor. Aún en medio de las llamaradas, en medio del humo de este virus, en medio del desempleo, en medio de la crisis social, de la crisis política, de la amenaza de la Tercera Guerra Mundial, todo lo trágico que usted quiera imaginar hoy, las llamas que usted quiera colocar y todo el humo que quieran colocar los noticieros, los periódicos, la radio y la internet, pero debemos caer en los brazos de nuestro Señor. En 2 de Pedro 2:24 nos recuerda quién nos recibió en sus brazos y por qué herida fuimos nosotros sanados. ¿Con qué poder es que nuestro corazón es lleno y el temor es quitado de nuestras mentes y de nuestros corazones? 2 de Pedro 2:24 nos dice quién nos recibió a nosotros cuando nos lanzamos de las llamas del pecado y de la condenación eterna. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y ahí habla del que sufrió cuando nos recibió, el que nos salvó. Y dice: y por cuya herida fuisteis sanados. Amigo o amiga, al igual que usted, cada uno de nosotros vivíamos en las mismas llamas que usted vive, en la misma tragedia de este mundo, en la misma desilusión. No encontrábamos sentido cuando revisábamos la historia. Nuestro corazón y nuestra mente se frustraba. Cuando mirábamos las diferentes escuelas filosóficas, terminábamos en el terrible existencialismo de que la vida no vale la pena. Y en mi juventud, en medio de esas llamas, después de leer El viejo y el mar a Ernesto Hemingway, recuerdo una de sus frases antes de morir, quizás su última frase, cuando dijo: la vida del hombre es como una colonia de hormigas que vive en un tronco de madera que arde en llamas. Eso es el mundo sin Cristo, ese es el mundo sin Dios. Ese es el mundo sin Dios. Dice la palabra en el Salmo 53, dice: el necio dice en su corazón: no hay Dios, no hay Dios. Salmo 51, perdón. Y pensaba ahorita cuando, esta semana cuando salieron las personas positivas donde trabajo, tengo un amigo que es ateo y después de hablar con unas personas en altavoz me dijo: y Alejandro, ¿y ahora qué vamos a hacer?
Y yo le dije, lo único que queda es encomendarnos a Dios. Y entonces lo miré y le dije, pero qué triste que usted es ateo. Y entonces me miró así y me dijo, no, usted me ha malinterpretado todos estos 14 años. No es que yo sea ateo, es que yo no tengo la devoción a Dios que tienen ustedes, pero yo sí creo en Dios, muy en el fondo creo en Dios. Y claro, la situación se comienza a colocar difícil. Y es difícil hoy, ¿cierto? Frente a todas estas situaciones, no mirar a Jesucristo, no mirar sus heridas, no mirar su muerte, no mirar su resurrección. Él fue herido por nuestras maldades. La paz tuya y la paz mía fue puesta sobre su llaga para que usted y yo fuésemos sanados. Y es en ese poder, es en ese sacrificio, es en ese suplicio, es allí, en ese poder que Él venció la muerte a través de todo su sufrimiento en la cruz, que nos puede decir en esta mañana sus palabras que están escritas en Juan capítulo 14, versículo 1 y versículo 27, que dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Qué hermoso ese capítulo 14 de Juan. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. La paz les dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y qué hermoso, ¿cierto? A veces regalábamos tarjetas por allá en los años 80 y en una de esas tarjetas de palabritas aparecía esta imagen: confía, mi confianza está puesta en Dios. Andamos por fe. Cuando andamos por fe, entonces el poder, el amor y el dominio propio pueden quitar el temor de nuestros corazones. En Hebreos 10, 30 y 35, 10, 35 y 36 dice: por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Vale la pena volver a leer este pasaje. Por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar cuando estén sufriendo. Hermano o hermana, usted que está sufriendo, es el momento para confiar más en el Señor y esperar de Él su redención. El tercer punto es: vivamos por fe y no por el temor. Esa es la vida maravillosa. Y aquí quisiera tocar el ejemplo de Josué para que piense el día miércoles. Josué, cuando envió los espías a Jericó, debió de haber recordado lo que le había sucedido a sus 10 compañeros que fueron con él y con Caleb a explorar la tierra prometida allí en el desierto, cuando fueron y entraron a Jericó, allí a Canaán. Y cómo estos hombres regresaron. Y dice allí en Deuteronomio 1:22, dice: 40 años atrás del momento en que Josué tiene que mandar 2 espías para reconocer la tierra. Y dice: y vinisteis a mí vosotros, Deuteronomio 1:22, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, está hablando Moisés: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traiga razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Versículo 25, y tomaron en sus manos del fruto del país y nos los trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. El pueblo estaba sufriendo en el desierto, estaba sufriendo toda la tragedia del calor, del frío en la noche, de la arena. Venía de huir, de salvar su vida milagrosamente de las manos del faraón.
con todas las vicisitudes del desierto que tiene escorpiones, serpientes, todas esas cosas trágicas. Y Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Versículo 26. Sin embargo, no quisiste subir, no confiaron en el Señor, no entraron en el reposo, como nos dice el libro de Hebreos. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. El temor les ganó. Y dice el versículo 27, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Esos espías miraron a su alrededor, miraron las cosas que se ven y cayeron presos del temor y de la tragedia y del pánico. Versículo 28, y dijeron, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Aná. Versículo 29, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová nuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Y el pueblo fue preso del temor, el temor lo paralizó. Y aquí hay algunas cosas negativas que producen el temor. Y lo primero es que el temor produce rebeldía. El pueblo se atemorizó de lo que estaba, de las circunstancias, y se rebeló contra Dios porque desconfió de Dios. Entonces, primero produce rebeldía, y lo segundo que produce es que nos aleja de la fe y de la confianza en Dios. Por eso es tan peligroso, mis amados hermanos, de vivir en temor. Tenemos que limitarlo, tenemos que permitir madurar el amor de Dios en nuestros corazones y vencer el temor. Porque el temor produce rebeldía. El temor nos aleja de la fe. Y lo tercero que me parece muy peligroso es que el temor es contagioso. Es muy contagioso. De hecho, muchos de los de aquí de esta asamblea tienen menos de 60 y más de 18 años y no los veo esta mañana. No los vemos esta mañana. Y algunos de pronto querían venir, pero el temor los paralizó. Y el temor es colectivo. Y cuando vemos todos los días las noticias, vemos todos los días el periódico, todos los comentarios negativos, terminamos contagiándonos de ese temor. Dice que nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Versículo 28, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Pero mire lo que Moisés les dijo, lo que había recibido de Dios. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Pasan luego 40 años y Josué está pensando en ello y tiene que escoger unos hombres para que vayan y miren la tierra y traigan noticia a una nueva generación. Y en Josué 2:23 vienen esos dos hombres, 40 años después, de pronto hijos de esos mismos que dudaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Todos esos gigantes, todos los imposibles que habían visto 40 años atrás. Estos hombres que no miraron las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Estos hombres que levantaron sus miradas del polvo de la tierra
y miraron las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de todo poder. Y esta es una mañana para levantar nuestros corazones, levantar nuestra mirada al Señor, que todo lo puede, que todo lo puede. Tenemos que caminar con Dios en la adversidad como Habacuc. El libro de Habacuc es un libro para leerlo en estos días, para meditarlo, para aprenderlo de memoria, versículo por versículo. El libro de Habacuc, para muchos estudiantes bíblicos, se puede titular, o el mejor título es La historia de la humanidad en las manos de Dios. O Dios, el soberano de toda la historia de la humanidad. Y la palabra Habacuc significa abrazo, pero no un abrazo romántico, sino un abrazo de consuelo, ese abrazo que necesitamos en medio de la tragedia, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Y es ese abrazo de consuelo que Dios nos abraza cuando estamos en el fuego de prueba, cuando estamos en las dificultades, cuando estamos en la enfermedad, cuando estamos hospitalizados, cuando estamos a la entrada de una sala de cirugía, cuando estamos a la salida de esa sala, cuando estamos en medio de esa sala, cuando estamos en el funeral, en la despedida de un ser querido. Necesitamos ese abrazo, que Dios nos abrace y nos consuele. Y ese es el libro de Habacuc. Y los días de Habacuc eran días muy parecidos a los nuestros. Usted puede mirar ahí en su Biblia. Solo voy a leer estos versículos para que el Espíritu Santo nos motive. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Habacuc: la profecía que vio el profeta Habacuc, y dice él, ¿cuáles eran los días de él? Los mismos que nosotros. El mundo de él es el mundo de nosotros hoy. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás un mundo lleno de violencia. Y dice que con esta cuarentena se disparó la violencia contra las mujeres y contra los niños. Terrible, ¿cierto? Y todo tipo de violencia, atracos, homicidios, secuestros, torturas. Versículo 3: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que veas molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Esos son los noticieros, ese es el que hubo. Y pleito y contienda se levantan. Y luego habla sobre las leyes del mundo en general. Dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Corrupción, injusticia. El hombre de hoy a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Y vemos en el mundo de hoy, ahora vino el virus y entonces el mundo se asusta, pero se le ha olvidado que Cristo está a la puerta y llama. Y está a la puerta de las escuelas y los colegios, y se han cerrado las puertas de los colegios para que los niños no escuchen a Cristo. Cristo ha tocado en los gobiernos y en los senados para que se hayan leyes justas, y se ha cerrado todos los parlamentos del mundo a la verdad de Cristo, a la verdad de la palabra de Dios. Y Cristo ha tocado en la iglesia de hoy. Y dice Apocalipsis 3:20 para la iglesia de la Odisea, una iglesia humanista, carnal, terrenal, que solo predica domingo tras domingo, venía predicando solo prosperidad y cosas materiales. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está por fuera, afuera de la puerta. En los días de Habacuc, Cristo está tocando también nuestras vidas, tu vida y mi vida. Y tenemos que pensar en esta mañana, ¿dónde está Cristo en mi vida? ¿Está por fuera de mi vida? Mis decisiones esta semana que ha pasado, ¿cómo fueron? Mis palabras, mis pensamientos, las cosas que vi, las cosas que escuché, las personas con que comparto. Eso eran los días de Habacuc. Y Dios le revela a Habacuc algo terrible como este virus. Mire qué similitud aquí. Hay una figura muy, lo que vive Habacuc es similar a lo que vivimos hoy. Dice el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeráis.
Y seguro, si alguien nos hubiera dicho el año pasado que esto del virus iba a colocar en cuarentena a todo el mundo y que iba a paralizar los mercados y que iba a paralizar todo, no hubiéramos creído, ¿cierto que no? Y que nadie se podía mover de su casa y que íbamos a venir aquí a la iglesia el domingo con tapabocas y sentados a 2 metros. No lo hubiéramos creído, ¿cierto que no? Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que todos que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Toda ella, versículo 9, vendrá a la presa y el terror va delante de ella. Era un ejército, el ejército caldeo, el ejército babilónico, como este virus, ¿cierto? Y dice, encarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Hoy los presidentes, los parlamentos, no saben qué hacer, ¿cierto? No saben qué hacer. Se reirán de toda fortaleza y levantará terraplén y lo tomarán. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Pero ¿cuál fue la conclusión de Abacú? Lo que Dios hizo en el corazón de Abacú, un hombre de oración. Abacú 3:16 dice, hoy se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Al ver la tragedia que traía este pueblo caldeo, este pueblo babilónico y toda la muerte que traía con él. Pero mire lo que dice después del punto seguido. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. No tenemos la solución para esta angustia, pero el Señor está con nosotros y eso nos hace estar tranquilos que pase este virus. Y claro que nos dolemos. Claro que hay dolor en nosotros por las personas que parten, por el dolor de la viuda, por el dolor del huérfano, por el dolor físico del que padece una enfermedad. Pero Dios nos da esa paz en Jesucristo. Tranquilo espero el día de la angustia. Y concluye en el versículo 17, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas. El virus allí era todo este ejército babilónico, todos estos caldeos. Aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan el alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Es esa paz que sobrepasa el entendimiento. Es esa paz que cuando buscamos a Dios y Él se acerca a nosotros en la persona de Cristo, que solo produce en nosotros un deseo de alabarle y de adorarle porque Él es grande y todopoderoso. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como las ciervas y por las alturas me hace andar. Es un tiempo para que andemos cerca de Dios, no por aquí abajo en la tierra, no en las cosas mundanas, no, arriba en las cosas celestiales. Es andar por el camino de Dios. Y el último punto aquí para terminar, que se nos ha ido el tiempo, es vestirnos de la fuerza que solo Dios nos da para andar en medio de la adversidad. La palabra dice que debemos de ser revestidos del Señor Jesucristo. Tenemos que quitar nuestra humanidad. El que mejor lo expresó, yo creo que fue Juan el Bautista, que yo mengüe para que Cristo crezca en nosotros. Eso es vestirnos de Cristo. Y necesitamos eso en estos días, vestirnos de la fuerza que solo Dios da para andar en medio de la adversidad y así vencer nuestro temor. El hermano Alex mencionaba algo ayer anoche en la reunión de jóvenes acerca de vestirse, los que entran donde hay radiación nuclear, y entonces allí el científico se coloca un vestido especial para que esa radiación no lo afecte, o el que trabaja con virus se coloca un vestido para que ese virus no pueda entrar. Y nosotros necesitamos ser revestidos del Señor Jesucristo para que el temor no dañe nuestra fe,
no produzca rebeldía en nuestros corazones. En 2 de Samuel 22, 33 y 34, que genera el Salmo 18, dice: Dios el que me ciñe de fuerza, me ciñe, me viste de fuerza, y quien despeja mi camino, hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Dios nos viste de su fuerza, no de nuestra fuerza humana, no, de su fuerza. Quien despeja nuestro camino. Aquí está el temor y adelante está la paz de Dios, está la esperanza con Dios y despeja nuestro camino. Hermano, hermana, usted que está sufriendo allí en su lecho de dolor, que está conectado ahora en internet, necesita el camino despejado, solo Dios lo puede despejar. Nuestra oración en esta mañana es que el Señor nos vista de su fuerza, de su poder. Que despeje nuestro camino. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre las alturas. No quedamos paralizados, no estamos paralizados por esta situación. Estamos con vida, la vida nuestra está en Jesucristo, tenemos una esperanza de resurrección, tenemos una comunión con el Padre a través de Jesucristo. Dios hace sendas donde creemos que es imposible cruzar. ¿Cuántas veces cantamos esa canción? Y el Espíritu Santo, ¿cuántas veces alienta y nos viste de su fortaleza en la persona de Cristo? Nos provee de su fuerza, de su Espíritu Santo para ser valientes y superar los obstáculos en medio de las adversidades, alcanzando su amor que echa fuera todo temor por su gracia y dejando atrás nuestros temores. Saltemos hoy a los brazos del Señor. Saltemos a sus brazos. Este mundo, la primera llama es este virus. Van a venir cosas mucho más terribles luego. Y luego vendrán unas tan terribles que ni siquiera nosotros como iglesia vamos a estar acá en la tierra. Seremos arrebatados. Esto es el principio de dolores y tenemos que saltar a los brazos del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Escucha estas oraciones del salmista. Mariluz, dale. Escucha con los ojos cerrados estas oraciones del salmista. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. He aquí Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. El Señor nos dice en esta mañana: yo los fortaleceré en el Señor, y en su nombre andarán, declara el Señor. Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalecidos con todo el poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros.